y empieza a apoderarse de mí un espíritu de lujuria bastante fuerte, bastante delicado, y me impulsaba a hacer cosas que yo ni siquiera quería hacer. Me volví un esclavo, tanto del licor como de la lujuria. Empecé a gritar al cabo de un rato, empecé a sentir una agonía muy fea en mí. Me faltaron las fuerzas. Dije, me voy a morir. Testimonios impactantes. Dios te bendiga, gracias por estar viendo este nuevo video de testimonios impactantes, y no me canso de subir un video todos los martes para que ustedes vean la obra maravillosa que Dios hace en la vida de las personas. Y el día de hoy me acompaña el hermano Freddy. Hermano Freddy, Dios lo bendiga. Amén, mi hermana Nora, Dios me le bendiga. Dios me le bendiga a esta preciosa audiencia. Soy su hermano en Cristo, Freddy Alexander Villamizar Méndez. Por la gracia del Señor, les saludo desde Bucaramanga. Me congrego en la central de Florida Blanca, Santander. El rey Nabucodonosor en Daniel 4:2 dice que conviene que yo declare las señales y milagros que Dios Altísimo ha hecho conmigo. Es hermoso de la manera que él declara que tenemos que testificar las señales, los milagros que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y el día de hoy el hermano Freddy trae un gran testimonio. Hermano Freddy, cuéntenos cuál es el testimonio que usted tiene el día de hoy. Amén, mi hermana Nora. Gloria al Señor. Bueno, qué bonito y hermoso un pasaje de la Escritura que encontramos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, verso 19 y 20. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Bueno, como les comentaba hace un momentico, soy su hermano en Cristo, Freddy Alexander Villamizar Méndez. Les saludo desde la ciudad de Bucaramanga, departamento de Santander, en este hermoso país de Colombia. Y qué bendición contarles que soy nacido en el año de 1982 en un municipio de Santander llamado San Andrés. Mi papá y mi mamá contrajeron nupcias en el 81 y en el 82 nació su primer hijo del matrimonio, quien les está hablando en esta mañana. Segundo hijo de mi papá, primer hijo en el matrimonio. Crecí en un hogar al lado de mis 4 hermanos y mi hermana, en la cual pasamos por muchos momentos de escasez. La escasez era algo que se podía palpar. También vivíamos la violencia intrafamiliar, esas situaciones delicadas que ocurren dentro de una familia y que dejan heridas en el corazón, con necesidades sin suplir, porque a veces, sobre todo para estos meses, nos habían inculcado de que tenía que la persona estrenar. ¿Y quiénes eran los únicos que no estrenábamos en la cuadra? Este siervo y mis hermanos, y los demás estrenando. Por eso digo que con necesidades sin suplir, a veces con un padre poco expresivo, poco amoroso, una madre que desde muy temprano de la mañana se levantaba a laborar, a hacer sus empanaditas, hacer sus diferentes productos gastronómicos para vender, y de esta manera podernos sustentar a nosotros y sacarnos adelante. Desde muy niño, a la edad de 6 años, empecé a trabajar para ayudarle a mi mamá y a mi papá con los gastos de la casa. No era mucho, pero sí llegaba con una librita de arroz, después, fruto de mi trabajo, con una panelita, algo para comer. Entonces,
así iba trabajando, pero también iba estudiando. Estudié la primaria, estudié el bachillerato y gracias a Dios allí en San Andrés, pues el estudio era algo económico, entonces gracias a Dios pudimos estudiar. Con una creencia bastante católica, bastante, unas costumbres de los hombres bastante enraizadas en mi corazón, muy dado a las tradiciones de los pueblos, bastante dado a ello, pero el Señor, quien es tan lindo y tan maravilloso, Él desde antes de nacer ya me tenía en el radar. Él me iba mirando con ojos compasivos, con ojos misericordiosos, y es así que en el año de 1999, exactamente tenía 17 años, me regalaron este precioso libro, Un Nuevo Testamento. Aún lo conservo, ¿sí? Aún lo conservo porque considero que es el mejor regalo que me han dado en la vida. Y cuando uno sabe lo valioso que es, porque le llamo que es un lingote de oro, y un lingote de oro no hay que dejarlo en cualquier lado. Es un Nuevo Testamento. No fue una Biblia completa, fue un Nuevo Testamento, el cual tiene pues todos los evangelios, las cartas y también los salmos y los proverbios. Entonces ahí me lo obsequiaron. No recuerdo quién me lo obsequió, no lo recuerdo, pero hoy digo que fue Dios. Hoy lo digo, fue el Señor quien me lo... Y eso marcó mi vida porque empecé a leerlo, lo leía esporádicamente, pero lo conservé. Luego en el año 2000 terminé mis estudios. En el 2001 Dios me ayudó para ingresar a prestar servicio militar en un ambiente en el cual aquí en Colombia se vivía mucha violencia. Entonces mi familia pues ya decía, no, se fue a prestar el servicio militar, allá lo van a matar, él no vuelve con vida, y Dios me permitió ingresar a prestar el servicio militar en el INPEC. Estuve 3 meses aquí en Florida Blanca y luego 9 meses allí en Aguachica. Cuando llegué a Aguachica, pues mi vida hasta ese entonces era una vida muy sana. No sabía qué era tomar, sí sabía qué era trabajar, sí sabía qué era estudiar, pero allí Dios usa a veces las personas, perdón, no Dios, el Señor permite a ver uno qué decisiones va a tomar. Y allí empecé a hacerlo mal. Empecé a tomar trago. Como me gustaba muchísimo jugar fútbol o jugar microfútbol después de ello, y nos íbamos con los compañeros a tomar, pues como no devengaba mucho sueldo, entonces mis compañeros me gastaban. Y ahí en medio de eso, pues también me enseñaron el arte de la conquista. Y me da pena decir esto, pero me volví un conquistador de primera. Me dediqué durante muchos años a romper corazones de mujeres, las cuales muchas veces le he dicho al Señor, y con quienes me he encontrado hoy en esta nueva vida, Dios me ha permitido pedirles perdón, con algo otras no, pero así transcurrió mi vida desde el año 2001 hasta el año 2002, y en el año 2002 Dios me permitió entrar al INPEC ya como profesional, como dragoneante del INPEC, pero seguía con mi vida, seguía con mis malas andanzas, seguía con mis desórdenes, y este precioso libro que antes lo leía, lo cerré, lo dejé por allá archivado, y qué error dejar archivada la palabra. Gloria al Señor, porque es que la palabra es como una linterna, y si tú no la abres para leerla, pues vas caminando en oscuridad, y eso fue lo que me ocurrió. Empecé a caminar en un mundo de oscuridad, de tinieblas, de desórdenes, de mentiras, de error, de engaño, todo lo que lo lleva a uno los deseos carnales, las concupiscencias, y empieza a apoderarse de mí un espíritu de lujuria bastante
fuerte, bastante delicado, y me impulsaba a hacer cosas que yo ni siquiera quería hacer. Me volví un esclavo, tanto del licor como de la lujuria. Y eso lo cuento porque más adelante les voy a contar lo que el Señor hizo. Luego, en el año 2006, Dios me permitió ingresar a un selecto grupo en el IMPEC, o un grupo especial que se llama el Grupo Operativo Canino. Y desde el 2006 hasta el 2024, que Dios me regaló la pensión, me permitió estar como guía canino, trabajando, entrenando semovientes caninos, cuya finalidad era la detección de sustancias psicoactivas. También me permitió ejercer y realizar un curso de terapia asistida con perros, en la cual trabajábamos con personas privadas de la libertad que ahí ven un perrito, ven 3 perritos, 2 cachorros y su mamá, y también me ven a mí antes de. Estoy con el uniforme azul, eso fue antes de mi conversión, porque mi vida era muy desordenada. Llegaba frecuentemente a trabajar trasnochado, muchas veces amanecido, bueno, infinidad de cosas. Pero en el año 2008, Dios, quien es tan benevolente y quien es tan maravilloso, me dio su primera cachetada. De manera repentina me enfermé. De manera repentina me enfermé. ¿Y por qué lo digo de manera repentina? Porque salí de trabajar a las 5 de la tarde un viernes, mayo del 2008. No se me olvida esa fecha. Y me subí a una buseta. La buseta me llevó hacia Tunja, desde donde laboraba hacia Tunja, en el departamento de Boyacá, quedaban 17 kilómetros, y lo recorrió la buseta. Cuando llegué al frente del lugar de mi residencia, me sentí muy decaído, sin fuerzas, y dije, no, me voy a recostar, y a las 9 de la noche me despierto, como algo y me voy para la discoteca. Ese era mi pensamiento, pero el pensamiento de él era diferente. Él me quería sacar de un mundo en el cual me encontraba sumido y me revolcaba en la inmundicia. Entonces, me recosté, me quedé dormido a las 9 de la noche, o por ahí sí iban a ser las 9, pienso yo. Ya estaba totalmente oscuro, me desperté y me fui a levantar y no fue posible. En esa cama lo intenté muchísimas veces. Empecé a gritar al cabo de un rato. Vivía en un apartaestudio solo, no tenía celular, porque un conquistador, un don Juan, alguien que juega con los sentimientos de las personas, no le conviene que lo ubiquen, entonces no tenía un celular. Me gustaba de manera repentina estarme cambiando de apartamento para desubicar a las personas. No me gustaba que supieran dónde vivía, entonces estaba ahí solo. La cuenta se encontraba con una gran cantidad de dinero porque me habían cancelado mis vacaciones. Mi plan era ese, al otro día irme 3 días con una amiga para un sitio turístico que quedaba a unas horas, pero no fue posible. Amaneció toda la noche tratando de levantarme de la cama, pero lo único que podía mover era mis ojos. Y gritaba, pero la voz no me salía. Entonces, pasó ese sábado en el día, sábado en la noche, domingo en la mañana, empecé a sentir muchísima hambre, muchísima sed, y empecé a sentir una agonía muy fea en mí. Y tenía 26 años, dije, me voy a morir. Pero en ese momento solo me quedaba algo, mirar hacia arriba. Y empecé a decirle, Señor, Dios, reconozco que te he ofendido, que te he fallado,
pero si tú quisieras darme una segunda oportunidad, yo nunca más en la vida le vuelvo a romper el corazón a una mujer. Levánteme de esta cama, por favor. No me funciona ni un solo músculo, no tengo ni una sola fuerza. Y le dije, Señor, si tú me estás escuchando, regálame una señal. Permíteme mover un dedo de la mano. Y mis manos estaban totalmente tendidas ahí en la cama al lado de mí. Y de un momento a otro este dedito empezó. Nunca en la vida había llorado tanto porque lloré como unas 6 horas porque Dios me había dicho, te estoy escuchando. Lloré muchísimo, muchísimo, muchísimo hasta cuando ya me faltaron las fuerzas. Si no tenía fuerzas, quedé peor de fuerzas. Y empecé a decirle, Señor, permítame mover el otro dedo, el otro dedo. Y así Él me fue devolviendo toda la movilidad de mi cuerpo. Hasta como pude, me bajé de la cama y arrastrando me fui hacia el lavamanos y tomé muchísima agua. Luego le dije, Señor, regálame la movilidad nuevamente de mis piernas. Ya sé que tú me escuchas, te he ofendido. Nunca más vuelvo a ser mujeriego. Y me levantó de ahí, me llevaron como pude hasta donde una señora, quien era la que me vendía la alimentación, y la señora me llevó por urgencias, me hicieron exámenes, me hicieron estudios, los médicos no entendían. Porque es que cuando Dios hace las cosas, la medicina nunca va a poder entender lo que Dios hace. El médico me decía, usted tuvo un síndrome y ese síndrome es el síndrome de Guillain-Barré, no tiene ningún síntoma, simplemente la persona queda paralizada y demora años en recuperarse y usted me dice que solo han pasado 2 días y medio. Yo le dije, doctor, es que hice un trato con Dios. Y yo le dije, nunca más vuelvo a ser mujeriego, pero levánteme de esta cama. Y el doctor decía, ve, eso le pasa por desobedecerle a Dios. Dios usó hasta el médico, Dios mío. Aleluya, aleluya. De ahí Dios se glorificó de una manera especial, empezó les cuento esto porque cuando me ocurrió eso, tenía 7 novias, 7 novias. Mi hermana Nora, de pronto, perdónenme todas las mujeres, pero ese era yo. Tenía 7 novias y por allá no apareció ninguna. Entonces yo dije, yo no necesito una mujer para un rato. Yo necesito que me regales una esposa y la voy a respetar y no le voy a ser infiel. Desde el momento en que me case, le voy a ser fiel. Y el Señor, quien es tan lindo y tan maravilloso, todavía estaba en el catolicismo, iba a misa, me gustaba mucho rezar rosarios, tenía camándula aquí, camándula en la mano, camándula en mi tobillo. Y bueno, al mes Dios me regaló el privilegio de conocer una mujer, pero hicimos las cosas mal. No hicimos como dice la Biblia, primero la bendición y luego fructificad y multiplicaos. No, nosotros empezamos al contrario y empezamos mal y lo que empieza mal termina mal. En el 2008 nos distinguimos, en el 2009 nos fuimos a vivir en unión libre, en el 2011 nos casamos y duramos casados hasta el 2015, cuando ella un día me dice, yo ya no quiero vivir más con usted. Yo le dije, ¿pero por qué? Yo no la maltrato, no le he sido infiel, en la casa procuro traer lo necesario. Sí, ahorita estamos apretados porque habíamos adquirido unas deudas para comprar un apartamento, comprar una casa y comprar un carro a la vez. Y eso fue un error gravísimo. Las deudas oscilaban a 120 millones de pesos. Y entonces ella decidió alejarse de mí. Vivíamos en la misma casa, pero separados de cuerpos. Y eso era para mí terrible. A mí me dolía muchísimo. Empecé a llorar, desilusionado, triste, bastante afligido, a dejar de comer. Y por ahí alguien me dijo, lo veo decaído, tome aguardiente. Empecé a sufrir de insomnio, dormía 1 hora en la noche, de 1 a 2 de la mañana. Entonces me dijeron, el aguardiente le sirve para dormir y a veces los malos consejos uno los toma.
y empecé a tomar aguardiente. A las 9 de la noche no me tomaba una copita, me tomaba un vaso y a la 1 de la mañana que me despertaba me tomaba el otro. Al otro día, cuando me levantaba desesperado, mi desayuno era un vaso de aguardiente. Y así fueron 4 meses y medio. Y el aguardiente me llevó a la depresión. La depresión fue algo terrible porque era un sosiego, un desespero que no me permitía estar tranquilo, no me permitía estarme quieto. Empecé a ver que la que era mi esposa me empezó a llegar a la 1, 2, 3 de la mañana, ebria, me dejaba a mi hijo y un día le dije, yo todavía la amo, yo no le he sido, no le he faltado, porque es que a ella le habían contado que yo me había acostado con una compañera. Yo le dije, no, eso no es así. Hace 8 años, antes de conocerla a usted, yo le prometí a Dios que nunca más iba a ser mujeriego y hasta el día de hoy lo he cumplido. Mis manos están limpias, le decía, pero no me creyó y más se alejó de mí, tomó mucha rabia, era mucho el maltrato. A veces vemos de hombres que maltratan a mujeres, pero en este caso era la inversa. Maltrato verbal, maltrato psicológico, maltrato sentimental, porque yo le decía que la amaba y ella se burlaba. Y el Señor me pasó por esa escuela. Luego, un día desesperado, porque le dije, tenemos muchas deudas, necesitamos hacer algo. Me dijo, por mí que se pierda todo. Le debía a 4 bancos, la tarjeta de crédito estaba copada, el adelanto de nómina estaba al full, le debía a 8 particulares, la suma oscilaba a 120 millones de pesos. Mi familia, para ellos, yo era lo de mostrar. Yo, ¿cómo les iba a contar que había fracasado en mi matrimonio? Eso se convirtió para mí en una carga. El aguardiente me hacía dormir por un rato, pero luego me despertaba más desesperado. Y un día tomé la moto, tenía una motico pequeña, una Kawasaki Joy, y me levanté y dije, la solución es matar. Y tomé la moto y por una autopista de Bucaramanga aceleré la moto al máximo y cerré mis ojos. Y así fue como por unas 20 o 30 cuadras. Yo nunca he entendido qué hizo el Señor, pero cuando abrí los ojos, había recorrido como unas 20 o 30 cuadras y no me había estrellado con nada. Al otro día dije, hoy sí me mato. Ayer no lo logré, hoy sí lo voy a lograr. Y volví, aceleré la moto y cerré los ojos. Porque cuando uno está en esa depresión, en esa tristeza, en esa angustia, llega una voz que le dice a uno, mátese. Usted no vale para nadie. Usted no es importante. Y volví, aceleré la moto pensando que estaba haciendo bien. Y volvió el Señor e hizo lo mismo. Recorrí la misma distancia que el día anterior, abrí los ojos y nada, pero ¿qué pasa? Al otro día, pensando en lo que había ocurrido, dije, no, ya en la moto no se puede. Me fui y estaba en mi trabajo, fui al armerillo, pedí un fusil y me fui y me encerré en el dormitorio, porque allí en el trabajo tenemos un lugar donde nos podemos descansar. En el argot militar se llama alojamiento y lo conocemos también como dormitorio. Y allí me coloqué el fusil acá, lo monté, había dejado una nota de despedida. El modus operandi de Satanás para el suicidio siempre es el mismo. Dejar una nota de despedida para dejarle una carga a los papás, a la familia, de que se mató porque ustedes no hicieron nada. Y cuando fui a disparar, escuché una voz tan suave, tan sutil, tan delicada, tan hermosa, que me dijo, pero yo te amo. Y reaccioné como que era como si me hubieran echado un baldado de agua fría y empecé nuevamente a escuchar, mátese, mátese, usted no es importante para nadie, usted es poca cosa, usted es un miserable, usted es un fracasado, usted no le importa a su familia.
y nuevamente tomé fuerzas y me coloqué el fusil y ya listo. Y cuando nuevamente toqué el disparador, ya no fue una voz suave, sino una voz audible que me dijo, pero yo te amo. E inmediatamente me llenó de paz el corazón, todo mi cuerpo se colocó grifo y realmente no entendí, empecé a llorar, lloraba solo ahí encerrado, no había nadie, todo estaba oscuro. Yo dije, realmente ahora sí me enloquecí, no sé, estoy escuchando unas voces, no sé qué me pasa y me dicen que me aman, hay unos que me dicen que me matan. Y empecé a llorar y lloré ahí encima del fusil hasta que me quedé dormido y me fui, entregué esa arma y dije, Dios, yo definitivamente no sirvo ni para matarme, no sirvo para nada, soy un fracasado. Y al mes exactico llegó un evangelista, al mes exactico, en abril del 2016. Me habló de este precioso evangelio y para mí fue algo impactante porque el primer mensaje que él me dijo, Jesús es Dios quien se manifestó en carne para venir a buscarte a ti. Le dije, no, señor, a mí me enseñaron otra cosa. Respete, usted está diciendo algo que no está en la Biblia y me muestra. Algo que omití decir es que desde el año 2011 Dios me inquietó a leer la Biblia y hasta el día de hoy Dios me ha permitido leerla 3 veces. Entonces, en el año 2016, cuando Él me mostró eso, inmediatamente lo apunté y en la noche me vine a la casa y busqué a ver si era verdad. Yo dije, este hombre no me viene aquí a engañar, pero no era un hombre, era Dios. Y cuando leí y me puse a llorar, porque yo era muy impulsivo, bastante impulsivo, me gustaba solucionar las cosas peleando. Y yo dije, Jesús, o sea que tú eres Dios, tú te dejaste pegar, tú te dejaste lacerar tus costillas, tú te dejaste que te molieran a golpes y tu boquita estuvo cerrada. Uy, no, eso a mí me impactó muchísimo. Seguí escuchando y al siguiente mes el evangelista me invitó a la iglesia. Yo le dije, no, yo que voy a ir por allá, yo soy católico, respete, usted no me viene aquí a cambiar mi iglesia. Dijo, bueno, tranquilo, vamos a estar orando por usted. Un evangelista muy prudente y de mucha oración. Un día llegué a la casa y ya llevábamos tiempo conviviendo así con la mamá de mi hijo, ella haciendo su vida y yo esperando a ver si ella volvía. Entonces llegué a la casa y no encontré la ropa de ellos. Se habían ido y normalmente se iba una noche, pero esta vez se fueron varios días. Entonces yo dije, bueno, me quedé solo, tenía un perrito en la casa y yo le dije al perro, bueno amigo, ahora sí quedamos solos. Yo dije, ¿qué más da? Voy a ir allá a aceptarle esa invitación a aquel hombre a la iglesia. Ya lo perdí todo. ¿Qué más tengo que perder? Pero es que cuando llego a la iglesia y entro por esas puertas despedazado y la paz que había sentido en el dormitorio, la sentí ese día en la iglesia. Eso marcó mi vida porque yo necesitaba paz y me encontré con el que da la paz y la da de una manera abundante, de una manera exquisita, no como el mundo la da. El primer servicio no me gustó porque gritaban mucho, aplaudían mucho. Yo venía de otra manera de, de hacer las cosas. Y él me dijo, ¿cómo se sintió? Yo le dije, no, ustedes gritan mucho, yo por acá no vuelvo. Eso fue un martes. ¿Cómo se les ocurre estar gritando, estar aplaudiendo? ¿Por qué hacen eso? Y él me dijo, bueno, tranquilo, cuando vuelva, vamos a decirle a los hermanos del sonido que le bajen un poquito para que no se incomode sus oídos, me dijo el evangelista.
y ya él no me invitó más. Al siguiente jueves estaba en la casa y por ahí a eso de las 6 de la tarde, otra vez, yo dije otra noche más sin dormir. Ya iban más de 4 meses. Para mí las noches eran una tortura y más que esta mujer se había ido, ya habían pasado días, nada, no sabía dónde estaba ella, dónde estaba mi hijo, pensaba, sería que les ocurrió algo, llamaba, no me contestaba. Entonces tomé la moto y iba a hacer una diligencia y tenía que girar a la derecha y terminé girando a la izquierda y llegué a la iglesia. Cuando llego a la iglesia y miro, ¿y yo qué hago al frente de la iglesia? ¿Por qué vine aquí? Dije, pero bueno, ya que estamos acá, entremos. Eso es una horita y media, entremos. Era Dios, era Dios. Amén. Entré y ese día me dio muchísima más paz que la que me había dado el martes. Entendí que no importa el problema que tú estés pasando, Dios te da paz. Llegué a la casa, llegué tranquilo, pero no pude dormir. Luego pasó el viernes, pasó el sábado, el domingo. Me acuerdo tanto que era una celebración. No sé, acá la celebran el Día de la Mamá. Fui y trabajé en la mañana. Ya llevaba 6 meses en esa difícil situación en mi hogar. Sentía más paz en la cárcel, en mi trabajo, que en la casa, porque trataban de robarme la paz y a veces lo lograban. Y entonces le dije a mi mamá, mamita, estoy yendo a un lugar, me gustaría invitarla. Sin ser bautizado, empecé a invitar. Gloria al Señor. Mi mamá y mi hermana me acompañaron. Y me acuerdo tanto que ese día predicaron un pastor jovencito. Dios lo usó para predicar acerca del regalo, el regalo de la salvación. Y yo entendí que Dios tenía ese regalo para mí, que estaba envuelto de una manera especial y que Él me lo tenía y que yo solo tenía que recibirlo. Nadie me dijo, el evangelista no me dijo, ni mi mamá, ni un hermano me dijo, pero el Señor sí me dijo, pase al altar. Y ese día, 8 de mayo del 2016, pasé al altar, le entregué mi vida al Señor y ese día entendí que Jesús es Dios quien se manifestó en carne, porque todavía tenía mis dudas, pero ese día el Señor me convenció allí en el altar y vine por ti. Y en el alojamiento, cuando había sentido paz, cuando estaba a punto de quitarme la vida, yo le había dicho, Dios, yo sé que tú me escuchas, haz con mi vida lo que bien te parezca. Y el día que pasé al altar, vi que los demás levantaban las manos y pues yo no sabía por qué las levantaban, pero también las levanté y yo le dije, Dios, Señor Jesús, mi Dios, mi Señor, haz con mi vida lo que bien te parezca. Y al otro día, y ese día le dije al hermano evangelista, yo quiero que me bauticen, pero si no es mañana, no es nunca. Y al otro día, 9 de mayo, a las 3 de la tarde, fui bautizado en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesús, quien me rescató de las garras de la muerte, de la ansiedad, de la depresión. Ahí está en esa foto. Pesaba 62 kilos, estaba flaquísimo. Los compañeros me decían que parecía un gancho de ropa, porque eran los solos huesos. Así me recibió el Señor y así lo recibe a uno, despedazado. Pero el Señor empezó a obrar de una manera especial en mi vida. El día que descendía las aguas bautismales, yo le dije a mi pastor cuando iba saliendo, él me dijo, ¿cómo se siente? Yo le dije, me siento livianito. La depresión quedó en esas aguas. La tristeza quedó en esas aguas. Las heridas de mi infancia quedaron en esas aguas. El rencor hacia mi papá o hacia mi mamá o hacia mi familia o porque había pasado muchas necesidades en mi infancia, quedaron en esas aguas. Todas mis heridas que había tenido antes de mi bautismo quedaron en esas aguas y me sentía livianito.
Yo le dije, mi pastor, por favor, bote esa agua no sirve para nada. Mi inmundicia, todo mi pecado quedó en esas aguas. ¿Por qué? Porque me invocaron el nombre de aquel que fue a la cruz y me sustituyó, el nombre del Señor Jesucristo. Y de ahí en adelante el Señor empezó a usar mi vida. A los 20 días de bautizado, empezó a usar mi vida allí en la cárcel como funcionario del IMPEC para entregar promesas, palabritas a las personas privadas de la libertad. También en el 2017 me empezó a usar para ayudar a mi pastor con los trámites de ingreso, con los matrimonios. Aquí vemos una foto. En la primera foto estamos en la cárcel en un culto. Eso fue en pandemia. Y antes de eso, el Señor me usaba para hacer los trámites de ingreso, de pronto acompañar a mi pastor, llevarlos a las personas privadas de la libertad a un saloncito y que mi pastor les predicara. Pero yo nunca me imaginaba predicando. No, eso es para los pastores. Eso pensaba yo. Pero en el 2020 se vino la pandemia. Perdón, antes del 2020, en el 2018, definitivamente quedé solo durante varios años. Ya en el 2018 llevaba 3 años sin mujer. Dios me trasladó para La Picota, para Bogotá, y el Señor lo pasa a uno por unas pistas delicadas, porque allí en La Picota fui probado en la carne. Varias mujeres que habían tenido pasado conmigo se enteraron de que me habían abandonado y me llegaron diciendo, aquí estamos. ¿Necesitas consuelo? Yo te consuelo. ¿Necesitas amor? Yo te doy amor. Ven a mi apartamento. Yo me levantaba a las 4:30 de la mañana ya en La Picota, en una casa fiscal, y me colocaba una cobija encima y me ponía a orar porque hacía mucho frío a esa hora. Y yo le decía, Señor, te necesito. Ayúdame, por favor. Me están haciendo unas propuestas bastante delicadas. Apareció una exnovia con mucho dinero, me ofreció un apartamento, otra me ofreció una finca ganadera, casas, posesiones, pero cásese conmigo, sálgase de ahí y cásese conmigo. Y yo le decía todo eso al Señor. Yo le dije, Señor, pero es que yo estoy muy amañadito con tu paz. Tu paz me ha amañado muchísimo. Ayúdeme, regáleme una estrategia. Y el Señor me regaló una respuesta. A la primera le dije, vamos a hacer una cosa. Vamos a orar, usted allá en su casa y yo en la mía. Y le vamos a preguntar una cosa a Dios. Porque es que yo tengo un papá y mi papá se llama Jesús. Y le vamos a decir a mi papá si me da permiso casarme con usted. Oiga, esa respuesta fue una respuesta contundente porque a ninguna de ellas les dio permiso. Gloria a Dios. Dios me dio la salida. Él me dio la salida. Llegaron más tentaciones, más propuestas, pero a todas les dije lo mismo. Y con todas me funcionó. Mi papá se llama Jesús y yo necesito pedirle permiso a mi papá. Si mi papá me da permiso, de una. Pero si él no me da permiso, no. Me acusaron de que ya no me gustaban las mujeres. Me dijeron un poco de cosas con el fin de herirme, pero no. La paz. Esa paz que me dio y un gozo tan bonito, eso no lo cambio por nada. Y sentirme perdonado, eso me regocijaba el corazón, acercarme más a Él, eso para mí era muy valioso. En el 2019 me nombran como misionero en un barrio y yo dije, ¿cómo así misionero? Sí, va a ir a predicar a un barrio. El pastor de la congregación me impuso las manos y yo no sé qué hizo ese día el Señor, pero me empezó a usar como predicador. Yo no sé qué hizo, yo nunca entiendo. Y fue así que me empezó a usar en un barrio para predicarle a habitantes de calle y luego en el 2020 para predicarle a las personas privadas de la libertad, luego en el 2021 para predicarle a los funcionarios del IMPEC. Acá vemos en esta foto, nos encontramos en la boda de un hermano privado de la libertad con su esposa, ayudándole con los trámites. En la segunda foto
Vemos ahí una mesa, estamos sentados con los compañeros porque fue la foto de despedida cuando Dios me regaló la pensión, porque el Señor le da unos regalos. Ahí vemos en esta foto predicando a los compañeros de una penitenciaría cerca acá donde laboro. Eso para mí era un milagro. Ingresaban colegios a la cárcel a un programa que se llama Delinquir no paga y me regalaban un minuto y yo les hablaba de Dios. De ahí en adelante empecé a hablar del Señor y hasta el momento no lo he dejado de hacer. Y qué bonito y hermoso que ahí estamos con mi pastor capellán, con mis hermanos del grupo de apoyo, porque aquí Evangelismo Carcelario nos identificamos con un chalequito azul. Aquí estamos predicando con instituciones públicas en un CAI. Y en el 2019 allí, el Señor nos regaló un espaciecito para predicar dentro de la cárcel que se llama Oratorio Puerta del Cielo. Y el Señor me empezó a regalar mensajes de 1 minuto, luego de 2 minutos, luego de 3 minutos, porque es que Él nos lleva de aumento, como la luz de la aurora. Y a veces decía, uy, Señor, ese mensaje no me hablaba primero a mí, luego me usaba para hablarle a otros. Qué bonito y hermoso que hasta el día de hoy mis compañeros me recuerdan por eso. Hombre de Dios, varón de Dios, me dicen las personas privadas de la libertad. Yo me voy para un lugar aparte y me pongo a llorar porque yo le digo, Señor, ¿qué has hecho conmigo? Ahora me veo tan bonito, tan simpático, cuando antes me veía en el espejo y me decía, estás feo, horrible, pero hoy el Señor ha hermoseado mi vida, ha hermoseado mi rostro, porque es que el Señor Jesucristo le cambia a uno historias en la congregación por la cual el Señor, por su gracia, nos permite congregarnos, le servimos como evangelistas carcelarios. Desde el año 2020 me ha permitido integrar la mesa de trabajo del IMPEC como vocal en el 2020, 2020, 2021. Ha sido una tremenda bendición. En el 2022 y después, desde el 2019, nos distinguimos con una persona muy especial, porque es que Dios no lo deja a uno solo. Llegué a su iglesia solo, abandonado, pero en el 2019 empecé a orar porque estaba por allí de misionero en un barrio y yo le dije, Señor, envíanos refuerzos. Y llegaron 11 refuerzos, pero yo no sabía que en los refuerzos venía una hermanita de oración, una hermanita de ayuno, una hermanita que le gusta servirle al Señor, una hermanita que no sabía predicar, pero el Señor la usó, le enseñó a predicar y hoy la usa de una manera especial. Y yo no quería nada con nadie, yo quería quedarme solo. Yo todos los días le decía al Señor, Señor, ayúdeme para quedarme solo. Me ha ido mal en esa parte, pero el Señor empezó a hacer que me fijara en esa hermanita. Yo decía, pero ¿por qué me estoy fijando en ella? ¿Qué me está pasando? Luego de 2 años de servirle al Señor en el año 2021, el Señor despierta en mí un sentimiento muy especial en plena pandemia. Y me coloca un amor hacia ella que hasta me soñaba con ella. Yo decía, Dios mío, ¿qué me está pasando? Y ayunaba para que el Señor me la sacara del corazón y el Señor hacía lo contrario. Dios mío, Señor, no, es al contrario, aléjela, pero no, Él más la colocaba. Ay, el Señor es muy bueno. Y esa hermanita, hoy en día, en el 2021, Dios me permitió proponerle que fuera mi novia. Ella me dijo que sí. En el 2022 nos casamos en el nombre del Señor Jesucristo. Hoy en día es mi compañera, es mi esposa, mi compañera, mi amiga, mi equipera. Hoy en día es mi amada, mi mujer. Hoy en día la amo, la valoro y la respeto. Muchas veces me he equivocado, pero nuestro matrimonio se ha ejercitado en el amor y en el perdón, porque cuando me he equivocado, le he pedido muchas veces perdón.
y el Señor me ha usado de una manera especial, me usa y me seguirá usando. Y todos los días le digo, Señor, aquí estoy. ¿Qué ordenas? ¿Qué dispones? ¿Qué quieres que haga? Aquí está tu siervo. Lo que tú digas en tu nombre lo hago. Y hasta el día de hoy se ha glorificado de una manera especial. Y en este año 2023 y 2024, Dios me ha permitido ser líder de la mesa de trabajo del IMPEC para brindar esta asistencia espiritual a los funcionarios del IMPEC. Y hasta el día de hoy, Dios nos ha permitido alcanzar como mesa del IMPEC a 2.950 funcionarios del IMPEC, y también contarles que el Señor Jesús me ayudó a salir de deudas, de la soledad en la que vivía, me dio una maravillosa esposa. Mi hijo ha visto el proceso que Dios ha hecho en mí y ya hoy en día él tiene 13 años. Compartimos, lo visitamos, oramos por él, le predicamos la palabra también a mi hijo. Mi mamá llegó a los pies del Señor, hoy en día es bautizada. Mi tía también es bautizada y anhelamos que muchos más de mi familia lleguen. Cuando el Señor me permite ver un compañero sufriendo de depresión, me usa para contarles, Dios me sanó de la depresión, el Dios que se manifestó en carne. Me encuentro con un compañero que lo dejó la esposa. Tranquilo, Dios recoge al solo porque a mí me recogió y a ti también te va a recoger. Al que quiere suicidarse le digo, no, tranquilo, Jesús te da nuevas razones para vivir porque a mí me las dio, soy testigo vivo de ello. Y ellos se quedan impresionados, impactados y dicen, ¿cómo así? Les cuento un poquito, dicen, uy, no, impresionante. Cuando me encuentro con una persona que no puede dormir, que vive de insomnio, le digo, Jesús me ha regalado un sueño hermoso que me ha renovado las fuerzas, porque es que yo tenía una adicción y era el aguardiente y me alejé de esa adicción y el Señor Jesús me bendijo regalándome un sueño hermoso. Jesús es la solución para todo. Jesús es la solución para todo. Ábrele las puertas de tu corazón a Jesús. Jesús va a entrar y va a hacer maravillas como las ha hecho conmigo, también las quiere hacer contigo. Dios les bendiga. Amén. Gracias, hermano Freddy Villamizar, por contar ese testimonio y qué hermoso de la obra maravillosa que Dios hizo con usted, sanando su mente, su corazón y devolviéndole la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. El mundo no la conoce, pero nosotros que ya hemos experimentado esa paz es la que queremos darle al mundo. Queremos darle ese testimonio de Dios. Lo que Dios ha hecho en nuestra vida, de eso hablamos y de eso testificamos. Gracias, hermano Freddy, por dejarse usar por el Señor Jesús. Nos vemos la próxima semana con otro testimonio impactante. Que el Señor Jesús les bendiga.